Listo, ya salió la voz de la señora robótica que dice recording in process. Entonces, preguntas hasta acá de lo que hemos estado viendo, es decir, para entender más el ejercicio ontológico, les recomiendo muchísimo, muchísimo, precisamente el texto de Siobhan Guerrero, cuando hace este ejercicio de contrastes ontológicos entre género, entre la transgeneridad y la transracialidad, porque ahí va explicando poco a poco de qué va el argumento prescriptivo o normativo, sobre todo al analizar toda una polémica que se da en Estados Unidos cuando vemos a Caitlyn Jenner siendo reconocida como una mujer trans y repudiando precisamente a esta otra mujer que se define como una mujer transracial, ¿no? Que es esta... Ay, es que el análisis lo hace Rebecca Tuggle en un artículo publicado en Hipatia, una revista de filosofía de la ciencia, que se le reconoce por estar en este segmento de análisis de metafísica aplicada, pero no recuerdo cómo se llama, porque es Caitlyn Jenner y esta, ay, la tengo hasta como por acá, es que por eso nos falta un montón. Caitlyn Jenner y Rachel Dolezal. Este es el artículo, contrastes ontológicos, ya se los mandé. Léanlo porque precisamente ahí cita este texto de Rebecca Tuggle en defensa del transracialismo y se explica de una manera muy puntual porque Chauvin tiene la cualidad y la calidad de ser una escritora muy puntual y que de alguna manera logras entenderle cuáles son sus propósitos en cada uno de sus textos. Entonces me parece como muy didáctica en ese sentido, cosa que se le agradece porque en filosofía de la ciencia es muy complicado a veces seguir a las autoras, más si no venimos del área de filosofía de la ciencia. Yo no vengo de esa área, David me conoce y entonces sí, hay mis microinfartos y que no son orgásmicos. Son más de ataques de pánico. ¿Cómo voy a entender esto? Entonces, bueno, nos quedamos en esta parte un tanto de cómo comprendemos que la categoría de sexo hay que desmontarla de esta condición de definición de lo natural e invisibilización del discurso biológico. Que además van a haber elementos bien interesantes que les puede interesar a las personas que trabajan desde lo cuantitativo, porque van a haber estudiosas que nos ayudan a ir incorporando estas categorías analíticas en estudios cuantitativos, que además traen estas reflexiones a lo que precisamente Bárbara Biglia le va a llamar como el patch out, o sea, como el parche, una cosa así le llama, o que en mi propuesta metodológica del doctorado fue este bordado, ¿no? Utilizando un poco la metáfora que trabaja Margaret Atwood en su obra, ¿cómo se llama? Alias Grace, porque bueno, ella escribe también de The Handmaid's Tale, pero aquí me estoy situando totalmente en Alias Grace, que quien no la haya visto la puede ver la serie en Netflix, ¿no? Porque aquí lo que hace precisamente la propuesta metodológica, o al menos lo que yo trato de implementar en el doctorado, tiene que ver con cómo incorporar incluso metáforas dentro de la literatura a la construcción científica. Y eso es lo que hace Donna Haraway. Pero bueno, ya las veremos, son chismes otra vez que estoy generando con ustedes y que creo podemos ir elaborando. Pero sí dejo un poco la semilla. Cuando hacemos una construcción ontológica, es de ida y de vuelta. ¿Cómo ustedes se construyen ontológicamente en esta coparticipación de construcción de conocimiento? ¿Desde dónde se están planteando ustedes? Y es ahí donde el aporte, donde se visibiliza más claro el aporte dentro de los estudios críticos de género, nuestra propia construcción del self. Yo como investigador, investigadora, ¿desde dónde estoy partiendo? Si estoy definiendo a la otra persona desde la neutralidad, entonces no me estoy mirando en una condición, digamos, humana, en una condición en la que yo también coparticipo, en la que yo influyo. Entonces, ¿cómo me estoy definiendo? Ustedes se definen desde lo básico, como una persona cis, heterosexual, cis homosexual, como hombre, como mujer, porque eso es lo que estamos buscando, desmontar
la naturalidad de las categorías, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, entonces, por eso hay este análisis de la anatomía de las semejanzas, porque cuando se trabaja la historia de la sexualidad, mi recomendación sería, léanse estos dos textos, el de Lucía Sichia, que salió el año pasado, y el de Tomás Laquet, que ya tiene un rato en publicación, lo pueden buscar y lo pueden descargar. Están bomba, están muy chidos. También está Evelyn Fox Keller, que me parece que el año pasado falleció, una filósofa también de la ciencia, o Anne Fausto Sterling, que va a tratar de desmontar también desde el recorrido histórico la construcción ontológica y tratar de visibilizar el discurso biologicista. Porque particularmente eso es lo que vamos a estar buscando, visibilizar más un discurso biologicista a uno que habla de leyes naturales, de que así es el cuerpo humano y punto, no hay nada que discutir, ¿va? Entonces, bueno. Y les platicaba un poco esta propuesta que hace Lucía Sichia sobre cómo hay ciertos posicionamientos del feminismo que dejan de lado el entendimiento del cuerpo. Porque lo biológico lo toman como una condición natural, incluso en mujeres. No sé si se acuerdan, a mí me tocó, tal vez se acuerda David, no lo sé, yo en mi tesis, yo ponía, género, y ahí te ponía género y sexo. Y la primera distinción que te hacían es de que el sexo no se puede cambiar y el género sí. Y entonces, bajo los estudios de esta naturaleza, incluso aportes del transfeminismo, dirían, claro que puede haber una modificación del sexo en tanto que se entiende que hay una manipulación continua de nuestros cuerpos. Yo les decía la semana pasada, ¿quién se puso desodorante? ¿Quién se puso desodorante? ¿Quién en algún momento se tomó un paracetamol? ¿Quién se tomó cierto? Eso es una modificación del cuerpo. Tal vez no son modificaciones tan notorias, pero continuamente estamos modificando y aquello que habíamos montado como una categoría natural, inamovible, es una falacia, porque continuamente lo hemos modificado, ¿no? Ya con la alimentación y por eso incluso quienes hacen estudios de salud podrían explicarse estas modificaciones del cuerpo no solamente con la amplificación de la esperanza de vida, sino también con esto que le llamamos como transición epidemiológica, cuando ya no mueres por enfermedades infectocontagiosas fulminantes, sino que ahora mueres por enfermedades crónicas degenerativas progresivas. ¿Por qué? Vayamos a los estudios del consumo de, por ejemplo, de alimentos ultraprocesados como salchicha y jamón y que generan cáncer, ¿no? Es una modificación del cuerpo. Entonces, a eso es a lo que la apuesta de que hay una interpretación biológica y una intervención y un cambio continuo del cuerpo y que de alguna manera podríamos decir todos somos trans y de alguna manera no queremos aceptar, ¿no? Entonces, a eso es a lo que van en estas nuevas posiciones de los feminismos, ¿no? Digo, y a la que yo me adscribo porque yo trabajo con chicos trans. Entonces, evidentemente ahí está, de alguna forma, mi definición ontológica de que el cuerpo, lo que yo estoy construyendo como sujeto político es de que el sujeto político no está definido por su diferencia sexual, anatómica, fisiológica, sino que el sujeto político del feminismo puede ser aquel que se compromete a una serie de principios y que se autodescribe como hombre o como mujer, no necesariamente adscrito a una condición biológica, ¿no? Y que el compromiso es precisamente tener en cuenta que la reflexión busca la inclusión de las personas trans en el campo académico y científico y no solamente como objetos de estudio, ¿no? Entonces, hay una parte bien interesante, nuevamente, como dato. Cuando hacemos este tipo de construcción, lo que, si bien se nos invita a hacer el estado del arte, aquí lo vamos a ir junto con pegado, que este estado del arte tiene que estar combinado con una investigación histórica de la construcción precisamente de, pues ahora sí que los sujetos implicados. Es decir, me quedo mucho con la construcción de la maternidad. Entonces, históricamente, ¿qué significa ser madre? ¿Sí?
en México, ¿no? Ay, perdón. Incluso me metería ahí con el tema de, ¿cómo se llama? Del Día de las Madres, que sí saben todo el acontecimiento político y por eso se oculta el 8 de marzo, ¿no? Donde uno es totalmente impulsado comercialmente para ir conectando con esa naturalidad del destino divino de las mujeres de ser madres. Además, una política de salud, porque no es casual que el Seguro Social, ¿cuál es su escudo? Y que no ha modificado. ¿Cuál es su escudo? ¿No? La mamá que abraza al niño, ¿no? Que lo protege Bueno, con... lo dijiste muy bonito, pero sí, es una mujer indígena, no es cualquier mujer que ejerce maternidad. ¿Cómo me doy cuenta que está ejerciendo maternidad? No desde una práctica aprendida, sino biológica, porque por algo lo está amamantando. Es decir, es un cuerpo específico para la maternidad y que además hay una ausencia del padre y que eso está de alguna manera cobijado y permitido por el Estado. Por eso el gallo, bueno, yo digo que es el gallo Kellogg's abrazando a la mujer que practica la maternidad, ¿no? Y ustedes dirán, pero Fausto, esa es una hipótesis tuya, ¿cómo se materializa? Cuando yo he dado clases en medicina familiar, cuando tocas el tema de sexualidad, ellos tienen muy claro que la sexualidad de las mujeres desaparece una vez que son madres. Y entonces sesgan el diagnóstico clínico de infecciones de vías urinarias y con infecciones de transmisión sexual debido a la práctica sexual. Ah, como ella es mamá, ella no tiene sexo. Ella tiene una infección de vías urinarias. Ella está soltera, no mames, anda ahí de, ¿no? Infección de transmisión sexual. Y eso cuando me tocó ser jurado en una tesis de que una chica estaba trabajando, ¿cómo se llama? El tema de madres adolescentes. Yo le pregunté, oye, en tu instrumento, ¿nunca preguntas sobre la vida sexual? No, es que ellas no lo refirieron. ¿No lo refirieron o tú no lo quisiste preguntar? Ay, pobre, me sentí muy cruel. Pero es que realmente se hizo chiquita y yo, no lo quise preguntar. ¿Por qué? Porque normalmente la práctica médica y además de lo familiar, que por cierto hay una historia bien interesante, que ahí como no tenían marco teórico, que se lo roban de la terapia familiar sistémica, que para quienes se preguntaran por qué no aceptan a médicos en el posgrado de terapia familiar, es precisamente porque hay la historia de que cuando se funda medicina familiar, robaron los postulados porque no nacen de medicina familiar. Entonces el conflicto era qué pedo con los médicos familiares y entonces por eso no se quieren. Los chismecitos en los que uno se mete cuando estás historiando eventos, ¿no? Entonces eso es bien importante que cuando estén haciendo como estos recorridos vayan de alguna manera materializándolos con hechos históricos. No de que solamente, ay, en el 80 se dijo que la definición era esta, pero para los 90 cambió la definición. ¿Pero por qué cambió? ¿Qué fue particularmente lo que cambió? Entonces esa es la parte que nos va a importar muchísimo en estudios críticos de género y estudios feministas, ¿no? De que hagas ese recorrido histórico, que no son casualidades. Aquí perdón, pero hacemos un borrado de esto que dicen, es que el padre fundador. No, hombre, para eso se llama patriarcado. ¿No? El padre fundador es el paterfamilia. Bueno, ya, es que uno se emociona cuando encuentra esos chismecitos. Y que precisamente una de las autoras que tal vez les pueda gustar es Diana Mafia, porque cuando ella siendo abogada y filósofa de la ciencia, lo que nos plantea es de que el concepto de patriarcado, y además ahí cito también a Teresita Barbieri, es de hay que tener mucho cuidado con ese concepto porque pareciera que nos gusta gritarlo para todos lados y suponer que esta categoría inmediatamente es explicativa en sí mismo. Es decir, no lo sé, tengo conflictos con mi director de tesis. Ah, patriarcado. Me reprobaron en mi materia de metodología. Ah, patriarcado. Entonces no tiene ni pinche idea realmente de qué significa. Y entonces lo que hace ella es, hay que entender que patriarcado viene de esta construcción aristotélica del pater familia, es decir, que aquel que poseía el poder en términos del saber
y toma de decisiones era principalmente un varón designado por la sociedad, el cual era el representante de un grupo, en este caso lo más primitivo que era familia, y que el término familia viene de esclavo doméstico. ¿Por qué? Porque en ese momento la condición social que se establecía en la Grecia, pues tenía por cualidad y por virtud asignar quién era el pater familia y quiénes eran sus esclavos, es decir, quiénes eran de su propiedad. Y entonces ahí se establece que aquel que tenga estas características, por lo general, un varón, blanco, heterosexual, no era el propietario. Por eso las mujeres no podían votar porque eran propiedad de. Entonces ahí viene esta noción de patriarcado, ¿no? El pater familia, aquel que es el varón que toma decisiones sobre otros y que de alguna manera estaba asociado con un discurso biologicista en tanto que se comprendía que las mujeres por tener esta cualidad de ser más ancladas a la naturaleza por la virtud de procrear un ser y los varones más conducidos a la cultura por la condición de construir significados y evidentemente guiño, guiño, Simón de Beauvoir y evidentemente a Sartre con la idea de la trascendencia, el varón es quien puede trascender a través de la cultura. Entonces eran los argumentos que no permitían. Si se dan cuenta aquí el discurso feminista de los 80s dejaban de lado la materialidad del cuerpo porque decían, es que es claro, la diferencia sexual determina la posibilidad de la trascendencia y la inmanencia, ¿no? Aquella que naciera con una vulva va a ser inmanente y si ejerce maternidad va a ser inmanente, va a estar ahí. La maternidad no trasciende. Y entonces es ahí donde la discusión era, hay que convertir esta condición cultural en posibilidad para que las mujeres trasciendan. Las mujeres, y luego va a venir la distinción entre lo femenino, que no es igual. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, es por ello que desde esta mirada los nuevos materialismos retomarán las neurociencias. Por eso me reconcilié también con condiciones de la biología, porque yo también andaba bien. No, pinche cochinada, bases biológicas de la conducta, guácatelas de perro. No, no, y acá dicen, a ver, espérate, ¿no? O sea, están muy chidas. El problema es la interpretación que le han dado a ciertas condiciones funcionales estructurales de la anatomía del encéfalo y la interpretación de las reacciones del cuerpo. Entonces hay que ver que también como es producto de toda esta condición de una ciencia patriarcal, ¿no? Pues tendríamos que ir descodificando, ir viendo cuáles son sus sesgos metodológicos. Y ahí también me reconcilié con cositas de estadística y ya me siento de nuevo enamorado, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo hasta acá. Entonces, el cuerpo es la materia que agencia prácticas discursivas y prácticas materiales. Es por eso que también han surgido ciertos estudios de cómo se interpretan ahora las emociones fuera del discurso psicológico o neurocientífico, sino que ahora se apropian de las emociones con esta parte de los estudios. Por ejemplo, aquí en México, quien pudiera citar es precisamente a Olga Sabido Ramos, que es socióloga y trabaja el tema de el giro discursivo en la sociología de las emociones. Y es bien interesante cómo empieza ya a plantear que hay una interpretación de las emociones socialmente y entonces ahí vemos que el cuerpo tiene una presencia. Y para quienes sean amantes como yo de terapia familiar, pues la única presencia del cuerpo dentro de la teoría clásica, teoría de la comunicación humana, donde dice que toda conducta es comunicación, por lo tanto nunca dejamos de comunicar, entonces aquí tendríamos que agregar, nunca dejamos de comunicar el género, ni las reacciones del cuerpo, porque todo es interpretativo. Y se entiende que no lo hayan tomado porque eran autores de mitad del siglo XX, entonces, patriarcado. Entonces, bueno, las prácticas son prácticas discursivo-materiales, es decir, aquí incluso no lo sé si les hace algún sentido a quienes estudian, por ejemplo, otra vez guiño guiño, la parte de maternidad. La maternidad es una práctica discursiva material porque es un cuerpo específico el que se ha definido socialmente el único aquel que puede ejercer la maternidad y hay otros cuerpos que no. Entonces, ¿qué onda con las familias trans, por ejemplo? ¿No pueden también generar prácticas de maternidad? ¿Cuál sería el argumento a favor y cuál es el que está en contra? ¿No?
Y entonces es ahí donde tendríamos que ir dimensionando cómo estamos definiendo al cuerpo. Si nuevamente la maternidad tiene con una condición filogenética de estos parentescos anatómicos, estructurales entre otras especies, y entonces digo, oye, ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo estoy definiendo todo este tipo de cosas realmente? ¿No? Entonces, ¿cuáles serían los problemas ahí ontológicos, mi argumento descriptivo y el normativo? ¿No? Acá la idea es de que hay una simultaneidad. El mayor reto es cómo yo lo estoy interpretando en esta simultaneidad. Y entonces, como estamos trabajando en esta construcción de argumentos, cuando estamos viendo estas definiciones del sexo, tenemos que ver cuáles son los opuestos de alguna manera. Entonces, para Lucía Sichia, pues tiene que ver con estas diferencias que no satisfacen a la dominación, es como que llama, ¿no? La diferencia sexual, es decir, de los genitales, contra el contextualismo sexual, que lo vamos a ver un poco más, que le sirve mucho a quienes están trabajando cosas de estadística, que viene siendo con el pluralismo y la especificidad y la variación biológica a través del tiempo. Entonces es bien curioso cómo la diferenciación sexual se queda, es que para eso hay un pene y una vagina. Ay, incluso hasta estaba pensando, me topé con una cancioncita, no manches, creo que eran los 90, donde traían una cancioncita del grupo conservador que era pene con pene no, tijera con tijera no. No sé si se acuerdan. O sea, Juan y Juan no, Mariana con Jimena no, a eso no le gusta no sé quién. Y entonces, o sea, me cagaba la risa, pero también había esta propuesta ontológica, de la descriptiva, con un compromiso político. Dije, esto está genial. Además de que está absurdo, pero te trae precisamente este dilema, ¿no? De la diferenciación sexual. O sea, estamos hablando solamente de los genitales, ¿no? O sea, eso no va, ¿no? Ahí está, ¿no? Que hay todo un destino, una argumentación desde esta interpretación biológica. Ay, les iba a decir, sí, bueno, está bien, siempre es bueno leer de todo, pero el Agustín Laje, por ejemplo, ¿no? Que es una basura, pero bueno, que es este sociólogo argentino que la oposición, bueno, ni es oposición porque tendría que ser más bien como grupo de choque, del Yunque, todo este grupo conservador que lo posiciona como el bastión y que de hecho acá lo angustiante es como Javier Milei acaba precisamente de prohibir, no solo, o sea, ¿qué significa el lenguaje inclusivo? No me gusta tanto la definición que se le da, pero sí estoy a favor de comprender, ¿no? Cómo este tipo de ejercicios lingüísticos revela la evolución filológica de la lengua. Y entonces, ¿cómo es de alguna manera que olvidamos ciertas prácticas culturales de los hablantes para incorporar nuevos conceptos y significados? Y evidentemente trae como la materialidad de los actos. Eso es lo que me preocupa más. Y entonces este tipo, al traer como toda esta postura, y evidentemente ahí hay que tener como consejero al Agustín Laje, bueno, tenemos este tipo de problemas. Por eso son las diferencias que no satisfacen a la dominación. La diferencia hormonal versus comprender que los niveles promedio de estradiol y progesterona no difieren entre varones y mujeres. Sí hay una condición en las cuales precisamente podemos entender que todos los cuerpos tenemos los mismos tipos de hormonas, sin embargo, hay precisamente una condición genética que de alguna manera programa la distribución de grasa en cuerpo y evidentemente la función anatómica fisiológica de ciertas condiciones, pero que de alguna manera no son tan diferenciadas como para decir es que la mujer es otra especie humana. Ajá. Y entonces ese es como uno de los argumentos para no permitir que las mujeres, incluso fue el que utilizaron para que las mujeres no estuvieran en ciertos puestos de liderazgo o de poder, ¿no? Por ejemplo, leanse la historia de Matilde Montoya, ¿no? La primera médica o de la primera odontóloga, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que tiene que ver con ese debate, ¿no? De que si permitían que las mujeres estudiaran medicina, ¿qué iba a pasar? Y por un lado decían, oh, claro, las mujeres van a tener su propia médica, bien, yay.
pero no, porque pues se van a alterar, son demasiado emocionales. Pero imagínense, o sea, el 90% de la matrícula en medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM, es matrícula femenina. Mm. La diferencia cerebral versus la plasticidad y el mosaico cerebral, ¿no? Y esta es la parte como bien interesante, que lo vamos a ir explorando poco a poco, donde nuevamente ahora el argumento de los 2000 en adelante era de que las mujeres, pues no sé si lo vieron, ¿no? La especificidad y el dominio del hemisferio derecho, que es el emocional, y es el de las mujeres, el multitask, el de los varones. Ah, bueno, hay un estudio que precisamente de alguna manera es el punto clave para entender cómo se propagó esta idea de la dominancia hemisférica. Pero hay otros estudios que contrarrestan al anterior diciendo que, a ver, espérate, ¿qué onda entonces con las mujeres que son ingenieras? Porque nos vamos a estar metiendo con el tema nuevamente de lo que dijo este Tomás Laquer, que la persona transexual, no, intersexual, era aquel que de alguna manera conservó algo de temperatura, pero que se le cayeron los genitales al correr. Hay una historia increíblemente delirante, ¿no? De esa época donde el intersexual era aquel que había poseído un poquito más de temperatura, ¿no? Y que no se definió como cuerpo femenino ni como cuerpo masculino, y que aunque nació con genitales externos, al momento de correr se le cayeron. Entonces, ay, qué chistoso. Entonces, eh, nos quedaríamos como que con ese tipo de hipótesis, ¿no? Entonces, es la parte como interesante a descubrir, ¿no? Y para eso los estudios que de alguna manera les invitaría a que los revisaran, en caso que tengan tiempo, porque son una cosa fascinante, pero también si tienen tiempo en esta vida y digan, quiero sentarme a leer un libro de 500 páginas. Entonces, bueno, primero tenemos a Sarah Richardson con el contextualismo sexual. Ese es un artículo muy bonito también de filosofía de la ciencia, y ahorita lo voy a explicar, cada uno de ellos, ¿no? A Daphna Joel, con la crítica a la teoría binaria del cerebro. Daphna Joel precisamente es la que propone la idea del cerebro mosaico, ella siendo neurocientífica. Y aquí hay un punto bien interesante, o sea, para amantes del positivismo, es que también, ojo, también, anotación al pie de la página y también mis propósitos ocultos es atraer a la gente que está acostumbrada al positivismo, porque también quienes estamos más cercanos a lo cualitativo, de alguna manera nos conocemos y nos comprendemos y somos empáticos a estas cosas, y la gente que estuvo haciendo positivismo y todo eso y que quiere saber otras cosas, nomás no se acerca porque evidentemente tiene miedo a ser rechazado, dice, no, no me van a querer, porque mi papi, no me acuerdo, no me acuerdo de los positivistas, perdonen ustedes, pero que tienen como este miedo también de acercarse. Bueno, acá hay buenas razones para acercarse porque estas mujeres también dentro del feminismo se les ha tachado como reivindicar el positivismo a la perspectiva de género, que yo no le tendría ningún problema, pero siempre son buenas las críticas, aceptarlas, ¿no? Pero sí le dan un giro para también acercar a la gente que hace positivismo a los estudios de género y evidentemente acercar a quienes iniciamos con estudios cualitativos a los estudios cuantitativos desde perspectiva de género. Entonces yo veo que todo el mundo sale ganando y siempre es bueno conocer esto. Entonces, bueno, nada más ahí como anotación al pie de la página. Entonces tenemos a Daphna Joel, tenemos a Gina Rippon y evidentemente a Cordelia Fine con estos textos que son maravillosos porque te traen con un montón de estudios que trataron de alguna manera de replicar estudios anteriores que se habían hecho y habían dicho que las mujeres tenían cerebros de tal naturaleza. Y entonces ya dicen, ¿qué pasa si cambio esta variable y cambio esta interpretación? Ah, mira, las mujeres no tenemos el cerebro emocional como nos dijeron y entonces tratan precisamente de replicar los estudios. Por eso un poquito la crítica desde nuevos materialismos hacia los empirismos positivistas, feministas, de que no criticaron el método porque lo replicaron, pero yo le veo un súper avance, ¿no? Y es buenísimo. Y entonces tal vez nos quedemos con Sarah Richardson con contextualismo sexual al momento de hacer este tipo de precisiones.
Lo que ella nos está diciendo en este artículo, que se lo recomiendo, es de que tengamos muy en claro este ejercicio ontológico. No lo va a mencionar desde la ontología, evidentemente, pero cuando hace referencia a esta categoría del sexo, y evidentemente cuando hacemos trabajo con animales humanos, pues tendríamos que tener esta condición cuidadosa de cómo estoy definiendo el sexo, ¿no? Porque a simple vista se define como una materialidad corporal objetiva, es decir, cromosomas, hormonas, gónadas y genitales, lo que podríamos comprender como estas variables discretas. Ajá. O sea, aquí hay un ser absoluto, no es relativo. Aquí hay o no hay. Punto. ¿Es hombre o es mujer? Punto. Desde esta definición, entonces dice, a ver, hay que tener cuidado porque hay que investigar bien cómo están definiendo sus categorías, ¿no? Primero, el concepto de sexo debe ser reflexivo y debe estar bien definido. Es decir, primero que nada, en algunas encuestas todavía me topo yo que confunden sexo con género. Es decir, te ponen sexo y te dicen femenino, masculino. No, eso es género. Y entonces eso ya me está revelando que la persona que está haciendo el estudio no distingue muy bien esas dos condiciones, porque uno es construido socialmente y el otro tiene que ver con cómo se me asignó mi diferencia sexual al momento de nacer y que ahí está en mi acta de nacimiento, ¿no? Y en vez de ponernos macho y hembra para distinguirnos de los animalitos, pues evidentemente nos ponen hombre y mujer, ¿no? Bueno, segundo, prestar atención en la variación relacionada. Por ejemplo, las variables continuas, porque el sexo no es igual ni por tamaños, colores, edades. Y eso lo sabemos quienes nos gusta tener relaciones sexuales, nos damos cuenta que, oh, este lo tiene chiquito. Oh, este es de otra forma. Ay, ¿por qué está así? Pero a ver, en esta apreciación cómica, si ustedes quieren, te está mostrando una realidad, variables continuas. No es igual ni por tamaño, colores, ni edades. Ajá. Entonces, ahí lo que nos está diciendo Sarah Richardson es de que lamentablemente a veces nos quedamos con una idea fija de que la diferencia sexual es una única y que siempre va a ser igual cuando no está tomando en cuenta que esta cambia a través del tiempo y por eso, ¿cómo estoy definiendo yo y cuáles son mis límites y mis alcances? Si yo estoy hablando de variables discretas, ¿por qué adopto una condición de variable discreta tal vez en una encuesta? Claro, porque probablemente no voy a estar preguntando más cosas, simplemente quiero hacer esta segregación de datos por sexo. Y entonces se entiende perfectamente. Pero luego entonces esta segregación por sexo hay que tener cuidado de que no se convierta en una realidad biológica. Ajá. No sé si logró compartirles bien la idea. Porque en contraparte, el argumento de una variable continua te está diciendo, a ver, espérate, no es única porque cambiamos por tamaños, por colores, por edades y evidentemente no puedes tú establecer una generalización así. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende un poquito esto? Bueno. Tercero, presentar evidencia empírica disponible y actualizada, porque luego me andan diciendo, pero Fausto, y eso me tocó en una plática con médicos. Yo los quiero mucho, amo a los médicos, mi novio es médico, pero también hay unos que los odio, de que dicen, no, dicen, no, es que en los 80s ya las cosas, digo, sí, o sea, entiendo que la realidad se esté desmoronando ante sus ojos, entiendo, soy empático de corazón con lo que estoy viendo, pero no puedo establecer un argumento desde ahí, ¿no? Porque de hecho, y eso es algo que nos pasa mucho en psicología cuando trabajamos estudios de caso y slash terapia familiar otra vez, perdón. Cuando a través de algunos estudios de caso que presentamos, planteamos, y se le conoce en filosofía de la ciencia como hipótesis de contraste. Es decir, no tenemos una hipótesis de contraste en tanto que estamos defendiendo un único caso y aunque puede ser relevante para construir categorías, no podemos establecer generalidades a través de algo que no puede ser contrastado. Y a veces suponemos que nuestra teorización y nuestra forma de articular ese único caso es una verdad. Y defendemos y nos agarramos, no, es que sí, pero eso solamente para este caso, y esto es una realidad que la estás así chiquitita. Entonces, por eso sí, ahí sí me vuelvo fan de las estadísticas, que nos visibiliza una gran población, de qué está pasando, qué está ocurriendo, y que no puedo también generalizar eso tampoco. Pero variable, estas hipótesis de contraste
es bien importante tenerlas bien presentes, ¿no? Para evitar, nuevamente, creer que mi propia mirada es una realidad. Incluso mi propio estudio, si yo estoy trabajando con chicos trans, solamente se aplica para estos chicos. Esos dos grupos que trabajé no son una generalidad. Yo tendría que escalarlo a otro tipo de estudio. Y eso es lo bonito de estudiar y hacer tesis y hacer investigación, porque no te quedas ahí como que con estas cositas que le ponen a los caballitos, ¿no? Y bueno. Cuarto, nuestro concepto de sexo debe ser sensible a las implicaciones éticas. Es decir, lo que les estaba diciendo, cómo, aunque sea una definición del sexo, cómo esta definición tiene esta implicación en un argumento descriptivo, prescriptivo y normativo. Porque nuevamente, quien lea mi estudio y ha pasado, no sé si han leído, hay un señor dentro, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, dentro del SAGE, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, que este señor define a la familia, nuevamente, una concepción de los 80s, como un grupo natural. Y en esa definición natural, está diciendo que los únicos que deberían casarse es hombre y mujer en una relación cis heterosexual que que se distingue de pareja por esta potencialidad reproductiva. Y entonces que los otros podrán ser pareja, pero nunca van a ser familia, ¿no? Las parejas homosexuales, por ejemplo. Y este señor se presentó en, ¿cómo se llaman estos lugares de derechos humanos? Porque saben que en marzo, por eso la segunda o tercera semana de marzo, no me acuerdo cuál es, que es el Día de la Familia. Y entonces hicieron un coloquio en Anáhuac, by the way, donde precisamente lo invitan para nuevamente reificar sus argumentos ontológicos. Todo lo que nos está diciendo esta Sarah Richardson en una concepción analítica ontológica es de que tenemos que tener suficientemente cuidado para comprender las implicaciones que tienen las definiciones descriptivas, porque estas escalan a prescriptivas y normativas, es decir, prescriptivas, qué es lo que deberíamos de hacer con ello. Y ello lo vamos a ver en cómo yo me estoy argumentando desde principios bioéticos en mi estudio, ¿no? En mi investigación, ¿no? Entonces, por eso yo le decía un poquito a David, bueno, se puede justificar un poco desde la parte utilitarista, en la comprensión de los máximos beneficios posibles versus los mínimos beneficios posibles, pero tratar de alguna manera salir de ese argumento para que las que están en una menor condición de recibir el mismo tratamiento también lo reciban, pero en una diferencia de tiempo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante este tipo de ejercicio ontológico, porque es el que nos va a ir guiando poco a poco en mi descripción ontológica. Y evidentemente, para quienes están haciendo esta parte de la descripción como primer ejercicio, tiene que ver con la operacionalización. Luego me doy cuenta que en psicología nos robamos ciertas cosas que le pertenecían a otras disciplinas y le ponen como estos nombres jocosos y pomposos, porque yo en la operacionalización yo pensaba totalmente en conductismo, conducta respuesta con así que tenía que ser una descripción así, dije, en la madre, o sea, ¿cómo voy a sacar eso? Cuando tiene que ver más bien con un principio ontológico, ¿no? Cómo yo estoy describiendo para que pueda distinguirlo, es un proceso analítico. ¿Vamos bien hasta acá? Quinto lugar, el sexo también obedece a la pragmática del lenguaje, es decir, culturalmente se da significados diferentes en el idioma y que el idioma influye, sex and gender, ¿no? Y esto es bien importante porque si estamos trabajando estos estudios, yo no puedo estar hablando de perspectiva de género sin entender y describir adecuadamente qué estoy entendiendo por género. Y si esto que estoy escribiendo por género está asociado filogenéticamente a una condición de naturaleza biológica, de que es que las mujeres que se autodefinen por mujeres es cuando descubren su vulva. ¿Cómo descubren el funcionamiento de su vulva? A través de la adolescencia y la pubertad, el desarrollo sexual secundario. Y si yo estoy teniendo ese tipo de definiciones, pues evidentemente me estoy adscribiendo a un tipo de feminismo radical, el que supone precisamente que las diferencias entre los géneros tienen que ver claramente por una distinción de los sexos, lo que llevaría a una serie de problemáticas
al momento de compartirlas en plenaria, porque tendríamos el mismo efecto, o al menos yo espero así como esta reacción que hubo en este foro, donde esta definición ontológica normativa la tuvo Amelia Valcárcel en este foro de la UNAM, que fue totalmente criticado y cuestionado. Y lo mencioné en la sesión anterior. Y no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, ¿no? Es un escándalo. O sea, ahí está el TV Notas de la academia. Entonces, si quieren checar eso, váyanse a YouTube, donde precisamente hubo toda esta controversia, porque las definiciones que hacía esta filósofa denotaban precisamente un argumento del cual no podía salir, pues. O sea, no salía de una condición primero aristotélica, en la cual se adscribe muy bien el grupo de Amelia Valcárcel, Celia Morós, Ana de Miguel, que tienen una propuesta precisamente normativa en contra de los derechos de las personas trans, en tanto que definen sexo con una variable biológica, una variable discreta, la cual es inamovible y no cambia a través del tiempo, y que las personas que vivían una condición intersexual eran patológicas y que debían ser intervenidas, y que las personas trans se les define así como personas, nunca se les reconoce como mujeres o como hombres. Entonces, en esas descripciones que sean ontológicas, pues evidentemente vamos a tener como las reacciones y las implicaciones, porque incluso, imagínate, o sea, bueno, tal vez David coincida conmigo, porque tal vez quienes están más que en el lado de estudiantes no lo comprendan tanto, pero que el mismo posgrado al cual perteneces, tu directora de posgrado haya hecho un foro en contra de lo que tú coordinaste, es muerte académica. O sea, es un balazo en la cara. Así. O sea, fue impresionante también la respuesta porque hicieron ahora un foro que contesta el foro anterior, pero con la jefa de quien organizó el foro anterior. Ya se imaginarán cómo estuvo el asunto por dentro, pues era, no quiero ni decirles cómo eran. Entonces era así como, no lo sé, como si estuviera caminando con un montón de ratoneras de estas que, ¿no? Que apenas pasan y machucan. Entonces, así yo creo que estuvo la persona que se le ocurrió invitar a estas personas, a estos personajes. Y que lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque me cayó muy bien Marcela Lagarde. Marcela Lagarde participó en eso, y aunque trató de ser ella en sus definiciones ontológicas sobre género, cayó el colonialismo de Amelia Valcárcel al momento de que, o sea, en el foro está grabado, aparece ahí como Amelia Valcárcel en vivo trata de corregir a Marcela Lagarde. Marcela, estás defendiendo a tal personaje, su definición defiende a las personas trans. Tenemos que hablar. No, bueno, de verdad, es un escándalo, o sea, está bien interesante. Pero ¿por qué nos importa todo esto? Porque la ciencia es política. Ya se puede ver todo este tipo de cosas que antes no veíamos. Y también tiene que ver con las tecnologías disponibles. O sea, es un acontecimiento cultural, por eso es importante. Además, yo lo digo cómicamente como chismecito, pero tiene todas estas implicaciones, ¿no? Porque tendremos ahí que pensar, y luego nuevamente, de que si nuestras definiciones son coloniales, adicional, no, by the way. Entonces, vamos bien hasta acá, se entiende, no les hago más bolas, no las abrumo porque ya creo que, no me acuerdo en dónde, pero continuamente lo menciono, que me acuerdo de un profesor que me decía que yo era atorrante, que saturaba a la gente. Entonces, espero no genere la parte de la atorrancia. Ah, ya para terminar, mira, como resumen, ¿no? Me encanta preguntarles qué ven en esa imagen. Ahora sí, no soy psicoanalista, ¿eh? Así para que se sientan libres de opinar, no le entro a esas cosas. Pero ¿qué ven en la imagen? En la imagen inferior izquierda. Mi derecha, su izquierda. ¿Qué ven? Sin miedo. Ah, yo veo vulvas.
Ok. Ajá, son como modelos, ¿no? Ajá, no, pues no. Es que no, yo no alcanzo a ver como muy bien, pero son como modelos de Es vulvas. que yo estoy ciega. Yo no veo nada. No, 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 es que en mi pantalla se ve muy chiquito. Perdón. no. ¿Quién más? Ya alguien ya dijo vulvas. Yo veo cosas chiquitas, modelos. Ajá, ¿qué más ven? A ver. Monederos. Es que si le haces zoom, son monederos abiertos. Ajá. Ahí está bien, ¿no? Y todo el mundo, no, está bien, qué bueno. Por eso les digo con confianza, aquí no hay psicoanalistas presentes. Bueno, mi marido sí es psicoanalista, no está aquí. Entonces, ah, en efecto, pero yo a propósito lo puse como para ilustrar un poco la idea de esta Sarah Richardson de que no es posible que definamos de una sola manera el sexo, es decir, si lo estoy definiendo como precisamente una variable discreta, es porque tengo un propósito metodológico analítico, pero en realidad tendría que comprender que es una variable continua que cambia a través del tiempo. ¿Por qué? Porque vemos tamaños, vemos formas. Y para que YouTube no me censure el video, por eso pongo monederos. Que son los monederos volteados para que precisamente se vean. Y además de que también hay una crítica muy fuerte con respecto a cierta práctica médica en el cual cuando ponen imágenes de pacientes y que están expuestos a sus genitales, pues que es bastante controversial, ¿no? Que es vulnerar a la persona y fetichizar, y hay un montón de críticas ahí que no lograré abordar, pero también es importante como tenerlas ahí en cuenta, ¿no? Entonces vemos que un sexo es una subclase discreta o continua. Las variables biológicas relacionadas con el sexo son factores materiales que varían entre las subclases. Y por subclases, entiéndase como la intersexualidad también como una clase dentro de la condición sexual. Por eso ya, si yo estoy trabajando estas diferencias, yo tengo que también preguntar sobre cuántas personas intersexuales están dentro de mi población, ¿no? Para visibilizar que existe, ¿no? Por ese es el propósito también. Ahí está digamos, la cuestión prescriptiva, la visibilización, ¿no? El sexo, entonces, es una variable que depende del contexto de la investigación, de cómo yo lo estoy definiendo. No es porque es una realidad tácita. Y el contexto de la investigación, como ya sabemos, tiene alcances y limitaciones. Y que no solamente se queden en limitaciones económicas, de que no nos alcanzó el dinero, que eso pasa. Y bueno, ya veríamos, les voy a pasar el videito. No sé, ¿alguien la conoce a la doctora Fernanda Pérez Gay? Nunca en la vida. Es de la UNAM, se fue a Canadá, está en la Universidad McGraw-Hill, no me acuerdo el nombre, y durante la pandemia tuvo una intervención en el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, complementando precisamente este texto que ella escribió en Gaceta UNAM de ¿Tiene género el cerebro? Y yo creo que como comunicóloga es excelente, además de investigadora, y se los voy a dejar ahí como de tareita, ¿no? Para que mejor la escuchen a ella. Yo voy a traer un poco el análisis que ella hace también de un artículo muy viejito que se llama El cerebro de las mujeres y va ahí desmontando a nuestros grandes padres fundadores, entre ellos Paul Broca, que yo cuando vi educación especial nos decían Paul Broca, lo amamos, lo queremos, la zona de Broca y todo eso, y corazones para Paul Broca, pero resulta que el tipo era patriarcal, macho de mierda, ¿no es cierto? Pero sí tuvo una contribución en contra del sufragio femenino durante mitades del siglo XIX o el siglo XIX, para que las mujeres obtuvieran el voto. Tan, tan, tan. Entonces vemos que la ciencia no es neutral. Entonces, ese es como el propósito. Hasta acá nos quedamos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? Se abre la caja de quejas también, de sugerencias. Profe, ¿cómo nos dijo que se llamaba el video? Se llama, tiene género el cerebro. Gracias.
Y entonces, tarea para ustedes. Quiero que revisen los textos que les enviamos y que ustedes elijan cuál les gustaría exponer. Si están muy largos, como por ejemplo aquí, guiño, guiño, tal vez estoy viendo a David y a Aranza, ¿no? Exponer el de Bárbara Biglia, por ejemplo, que habla de cómo trabajar las estadísticas con perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, y los otros, por ejemplo, yo diría tal vez, Angélica, que expusiera el de standpoint, porque es bien importante tener en cuenta como ese proceso de construcción ontológica del sujeto político dentro de los estudios de género y feministas. Entonces, el standpoint pudiera exponerlo ella. El de existe un método feminista pudiera ser Jorge, ¿no? El de Sara, no, se llama, ay, se me fue esta mujer, ¿cómo es posible? Me voy a matar. Harding. Ándale, Sarah Harding. Gracias. ¿Ya lo leíste? Sí, ya lo leí y es que aparte en otro curso que también estoy tomando ya también nos lo dejaron, entonces está muy interesante. Pero vamos a ver la crítica que se le hace a Harding, que es por parte de Donna Haraway con pensamiento situado. Entonces, supongo que Cristian, pues ya lo viste. Pensamiento situado. Ah, bueno, entonces no lo lees tú más. Déjame ver. No, igual si quieres tú léete el de pensamiento situado. Yo estoy pensando que termino la próxima clase quizás. Sí, la próxima clase. Va. Listo. ¿Algo que agregar? ¿No? Yo tengo una duda. Entonces, vamos a leer, vamos como a armar una presentación, algo así, y vamos a exponer el artículo. De aquí en 15 días, por ejemplo, en 15 días, porque yo termino la siguiente semana. Ajá, el 9, que por cierto, el 10 es mi cumpleaños, entonces no me va a tocar pastel con ustedes. Ah, el 16 podría exponerlo David y Aranza, el de Sara, el de, ¿cómo se llama? Bárbara Biglia. El 23 Standpoint, que es el de Angélica, y tú el 30 con esta Donna Haraway. El de Donna Haraway en especial me gustaría, y ahí si tú quieres nos ponemos en comunicación para armar como el ejercicio, porque a mí me interesa muchísimo que ustedes, retomando a Donna Haraway, pudieran articular de qué manera se posicionan o construyen su sujeto ontológico, pero de ustedes mismos en investigación. Porque nuevamente pareciera que estamos hablando de terceras personas y yo nunca aparezco en el panorama. ¿Cómo se define? Entonces ahí sí quiero hacer una serie de precisiones, de una serie de ejercicios relacionados a esta construcción ontológica de ustedes dentro de la investigación. Y eso solamente se logra entendiendo puntualmente a Donna Haraway, porque es la crítica que le hace tanto a Sarah Harding como precisamente al standpoint feminista. Porque el standpoint, nada más guiño, guiño y spoiler, pues viene precisamente de los estudios marxistas, donde aquellos que viven las opresiones, como el proletariado, tendrían que tener que tomar la voz para visibilizar las condiciones. Y entonces, en esta alianza con el marxismo y el feminismo, pues el posicionamiento de las mujeres tendría que ser visible. Pero ahí estaban refiriéndose a las mujeres biológicas. El standpoint, la mirada de las mujeres, ¿no? Particularmente un tipo de mujer muy particular, ¿no? Entonces, la crítica vendría de ahí, porque Donna Haraway nos explota la cabeza con el concepto del cyborg, ¿no? Y que viene de teoría cibernética, y por eso también dije, me gustó bastante porque hace unas críticas bien interesantes. ¿Va? Bueno, ya son las 11, según mi relojito acá. Tengan muy bonito fin de semana. Nos estamos viendo y cualquier cosa, pues nos escribimos, ¿va? Cuídense y la grabación va a estar creo que en el canalito este de YouTube. Para quien no vea el video, quiera repasar, chismear un rato. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Bye, bye. Chao, chao.